Hechos, capítulo 10, hermanos. Cuando lo encuentre, pónganse de pie, hermanos, para leer esta porción aquí en la Biblia. Esta porción de la cual vamos a estar extrayendo, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios de esta tarde. Hechos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 34 hasta el 38. Yo lo voy a leer, hermanos, ustedes sigan con su vista. ¿Ya lo tienen todos? Hechos 10, 34 al 38. Dice, hermanos, la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. El 38, hermanos, dice: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Hermanos, quiero llamar tu atención al versículo 38. Dice, hermanos, la palabra de Dios: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes. ¿Y qué, hermanos? Y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Hermanos, de este versículo, de la última parte, que dice que el Señor Jesucristo anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos del diablo. Quiero extraer, hermanos, el tema de esta tarde de la siguiente manera: los oprimidos del diablo. Amén. Este es el tema, hermanos, que vamos a estar tratando. ¿Cómo lo titulamos? Los oprimidos del diablo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, una vez más, con el propósito, Señor, de alabarte, de glorificarte, Señor, a través de los cantos, a través de las alabanzas. Te damos gracias por las acciones de gracias, Padre, los testimonios, los cantos especiales. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pero ahora, Señor, toca el tiempo de tu palabra, de la predicación, Padre, de la enseñanza. Quiero pedirte que seas tú el que nos hables, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Solamente quiero pedirte, Señor, que me uses tú y que no permitas que sea yo el que hable, que ninguna palabra, Señor, mía salga de mi boca, sino solamente la que tú pongas, Señor, en mis labios. Guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar sus lugares. Estamos tratando el tema que estamos extrayendo de Hechos, capítulo 10, hermanos, donde dice este pasaje que el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y de potencia, y que anduvo, dice la palabra de Dios, haciendo el bien y sanando, hermanos, a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Los oprimidos del diablo, hermanos, oprimir, la palabra oprimir en sí, hermanos, quiere decir algo que domina, algo que esclaviza, hermanos, algo que subyuga. La palabra oprimir también, hermanos, conlleva ese sinónimo que es abusar de algo. Y, hermanos, también es estar en una forma de presión. Y, hermanos, no es mentira que el diablo está oprimiendo, hermanos, al mundo, que está oprimiendo, hermanos, a la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús, hermanos, gran parte de su ministerio lo enfocó, hermanos, a salvar a todos aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Y hermanos, el mundo, y cuando hablamos del mundo, hermanos, me refiero al cúmulo de personas que no conocen al Señor Jesucristo. Cuando hablo del mundo, hermanos, me refiero a aquellas personas que no son salvas, que no han venido a los pies de Cristo.
Nosotros, hermanos, ya somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestro mundo es celestial. Así que, hermanos, cuando hablo del mundo, hermanos, me refiero a aquellas personas que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo cada día, hermanos, dice y se pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta violencia? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta delincuencia? Si Dios existe, ¿por qué todas esas cosas que no se quieren en un hogar están metidas en el hogar? Y el mundo, hermanos, dice y se pregunta, hermanos, y de esa forma le reclama a Dios por todo el mal, por todo el caos, hermanos, que el mundo actualmente está viviendo. Y el mundo, hermanos, se pregunta tantas cosas, culpando a Dios por el caos que el mundo vive. Hermanos, la verdad es que si miramos a nuestro alrededor y si somos sensibles, hermanos, a las almas perdidas, podemos entender, podremos ver que el mundo, hermanos, está viviendo un gran caos. ¿Amén? Hermanos, el mundo, ya dijimos que cuando hablamos del mundo nos referimos a aquellas personas, a ese cúmulo de personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, debe entender que están, hermanos, viviendo en un caos. El mundo no lo entiende, no lo puede ver, hermanos, porque están cegados, hermanos, pero el mundo debe entender que están viviendo en un caos. Y, hermanos, el diablo, hermanos, usa ese mismo caos para poner en la mente de las personas pensamientos negativos respecto a Dios. Y, hermanos, tantas creencias, tantas religiones, incluso, hermanos, los ateos influenciados por Satanás, hermanos, aprovechan para maldecir y hablar en contra de Dios y culpar a Dios por todo ese caos, hermanos, que el mundo vive. Y se ponen, hermanos, en contra del Dios Todopoderoso, hermanos, y ponen tantas dudas y engaño en la mente de las personas. ¿Amén? Hermanos, lo que el mundo no mira, lo que el mundo, hermanos, no es capaz de ver, no es capaz de entender, hermanos, es que ellos mismos se han acarreado todo el peso de su propio pecado. ¿Amén? Dicen, llaman, critican, se ponen en contra de Dios, quieren poner a Dios, hermanos, en contra, le echan la culpa a Dios por todo el caos que ellos están viviendo, pero no se dan cuenta que ellos mismos se han acarreado el peso de su propio pecado. Ahora, hermanos, vamos a ver, en primer lugar, cómo es que se manifiesta esa opresión diabólica. Vamos a ver, hermanos, unos pasajes en la Biblia, ahí en Romanos, vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, unos cuantos versículos en esta sección del tema. Romanos, capítulo 1, hermanos. Voy a leer, ustedes vayan siguiendo con su vista. Romanos 1, del 28 en adelante. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 28 al 32. Y como a ellos, ¿qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Como a ellos, ¿qué, hermanos? No les pareció tener a Dios en su noticia. ¿No les parece, hermanos? El mundo, hermanos, no quiere aceptar las cosas de Dios. Dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados, estando llenos de toda, fíjense, hermanos, cómo está el mundo, de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños,
de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, están en contra de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Fíjense, ¿qué más, hermanos? Dice, inventores de males, desobedientes a los padres. Amén. ¿Cómo hay hijos rebeldes, hermanos, que no obedecen a sus padres? Necios, desleales, sin afecto natural, no tienen amor, hermanos. Implacables, nada los tiene quietos, sin misericordia, les vale un cacahuate el daño que puedan hacer, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, ¿qué, hermanos? Son dignos de muerte. Amén. No, y no solo las que la hacen, mas aún los que consienten a los que las hacen. Dice, hermanos, que a ellos no les importa tener en cuenta, hermanos, la presencia de Dios, no les importa nada de Dios, y nos da, hermanos, una lista del caos en el cual están metidos. Pero dice el versículo 38 que habiendo entendido el juicio, la justicia de Dios, que los que hacen tales cosas, hermanos, son dignos de ¿qué? ¿Son dignos de qué? De muerte. Y luego se preguntan, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué me pasa todo esto? Lo que no quiere entender el mundo, lo que no quiere entender la gente que no tiene a Cristo, es que ellos mismos se han acarreado el peso de su propio pecado. ¿Amén? Estamos leyendo ahí mismo, hermanos, capítulo 2, versículo 1 al 9, rápidamente. Por lo cual eres inexcusable, tienen excusa ni pretexto. Oh hombre, porque la que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Dice que el juicio de Dios está contra todas aquellas personas que hacen esa lista que acabamos de leer. Versículo 3, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice, bueno, es que el mundo está hecho un caos, el mundo hace todas esas cosas de las cuales ya mencionamos, y dice que y el mundo así se comporta, hermanos. Amén. Dice, no, es que tú eres así y así, y juzgan y se ponen en contra de Dios, pero todos ellos son iguales. Eso está diciendo la palabra de Dios. Y piensan que van a escapar del juicio de Dios. Versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas, vean lo que dice la palabra de Dios, mas por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira. Lo que el mundo debe entender, lo que las personas deben entender, que ellos mismos se han acarreado el peso de su propio pecado. Y luego dice, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Dónde está Dios? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ven? Estamos explicando que el mundo, hermanos, se pregunta, bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas? Si Dios existe, ¿por qué pasa todo esto? Lo que el mundo debe entender es que ellos mismos se han acarreado el peso de su propio pecado. Estamos en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. A los que perseverando en bien hacen buscar gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que dice, a los
para enojo e ira. 9. Fíjense lo que ellos mismos están acarreando. 9. Tribulación. ¿Y qué más? Y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Amén. Dice el judío primeramente y también el griego. Lo que el mundo debe entender, que están en un caos porque se han acarreado el precio de su propio pecado. Yo no entiendo, hermanos, por qué el mundo puede ser tan hipócrita, echándole la culpa a Dios por el caos en el cual viven, cuando ellos mismos han acarreado sobre sí todos esos males. Leamos también el capítulo 3, hermanos, Romanos 3, del 10 al 17, dice la palabra de Dios, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Amén. Está hablando del mundo. Acuérdense que cuando hablamos del mundo, hablamos de todas aquellas personas que no conocen a nuestro Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El mundo no busca a Dios. Dice la palabra de Dios: todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros al derramar sangre. Allí está la delincuencia organizada. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Amén. Y hermanos, déjenme decirle que todo esto que acabamos de leer aquí en la palabra de Dios, en estos versículos de Romanos, hermanos, no es más que nada que producto y obra del mismo diablo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el que hace pecado es el diablo. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, un pasaje ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan 3, 8, hermanos. Estamos viendo, hermanos, cómo es que se está manifestando la opresión diabólica en este mundo. 1 de Juan 3, 8, dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? El que hace pecado, ¿qué, hermanos? Es el diablo. Amén. El que hace pecado es el diablo. Y fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios más adelante. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para deshacer, para quitar las obras del diablo. Quiere decir, hermanos, que Satanás, que el diablo, hermanos, está trabajando y está obrando en este mundo. Amén. Pero el mundo no quiere entender que ellos mismos se han acarreado el precio de su propio pecado y que Satanás, hermanos, está obrando, está trabajando en la vida de aquellas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver otros pasajes, hermanos. Estamos analizando cómo se manifiesta, hermanos, la opresión diabólica en este mundo. Ya vimos cómo está, hermanos, el mundo en Romanos. Ya vimos por qué están así. Ya vimos lo que les depara, hermanos. Y ya vimos también que Satanás está obrando en este mundo. Satanás está obrando en las vidas de las personas que no conocen a Dios. Estamos ahora, hermanos, analizando cómo obra el diablo en este mundo. Juan 10:10 dice la palabra de Dios. Mira lo que dice: el ladrón no viene sino para qué, hermanos, hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo, hermanos. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que el diablo está en este mundo, hermanos, obrando, y que su objetivo y su propósito, hermanos, es matar, robar, hurtar, matar y destruir. Amén. Hermanos, si miramos a nuestro alrededor, si miramos a las personas que viven, hermanos, en nuestro entorno, el diablo está
haciendo una gran obra en las vidas de este mundo, porque el diablo, hermanos, está haciendo eso, hurtando, matando y destruyendo. Él se quiere llevar a todas las almas que él pueda al infierno. Amén. Esa es la obra de Satanás. También vamos a ver Juan 4, hermanos, Juan 8, 44. Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer del 41 al 47, hermanos. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 41 al 47. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijeronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Así habla el mundo. Esto es lo que la gente perdida dice. Todos somos hijos de ¿quién? Es lo que la gente dice. Mentirosos, vean lo que dice Jesús en el 42. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Amén. Pero el mundo, hermanos, no ama a Dios. El mundo no quiere nada con Dios. No busca a Dios. En su noticia no les pareció tener a Dios. Y ellos dicen que son hijos de Dios, pero no hacen las cosas que Dios manda. No aman a Dios, no aman su palabra, no aman al Señor Jesucristo. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas el que me envió. 43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. El mundo no quiere escuchar nada de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 44. El Señor Jesucristo le habla a los perdidos y les dice: vosotros de vuestro padre el diablo, ¿qué hermanos? Son. Le dice: ustedes son hijos del diablo, y los deseos del diablo quieren que cumplir. El diablo quiere que la gente fume, el diablo quiere que la gente tome, el diablo quiere que las personas se droguen, el diablo quiere que las personas se conviertan en asesinos, en sicarios y en tantas cosas. Y el mundo está haciendo todas esas cosas porque está cumpliendo los deseos de su padre el diablo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no me permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y porque yo digo verdad, aquí dice el Señor Jesucristo: yo que les digo la verdad, ¿qué? No creen. Y así está el mundo, hermanos. Prefieren creer en una religión, prefieren tener una creencia, prefieren estar metidos, hermanos, en la brujería, en ocultismo, allá con la Santísima Muerte, hermanos. Y dice: ¿cómo dicen eso? Le creen a esas cosas que es pura mentira. Yo que soy la verdad, no me están creyendo. Y porque yo digo verdad, no me creen. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a tocar puertas? Le regalamos un folleto a una persona y no quiere nada con Dios, cuando es la pura verdad. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando que si recibimos si conocemos la verdad, nos hará libres. Así que si digo os libertáis, seréis verdaderamente libres. Y Cristo, hermanos, es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad y la vida. Amén. Y el mundo no cree. Versículo 47. El que es de Dios, dice, el que realmente es de Dios, las palabras de Dios que oye. Por esto
esa es la manera en que Satanás está obrando en este mundo, y este mundo está hecho un caos. Pero lo que el mundo no entiende es que ellos mismos, hermanos, se han acarreado el peso de su propio pecado, y todavía sin vergüenza se preguntan si Dios existe. Amén. Esa es la manera, hermanos, en que el príncipe de este siglo está oprimiendo a la humanidad. Hermanos, el diablo existe. El diablo es real. Y es tan real, hermanos, que está trabajando en este mundo. Está trabajando en las vidas de las personas que no tienen a Cristo. El diablo existe. Amén. Y se lo voy a presentar. Así tiene Satanás al mundo. ¿Cómo lo tiene? Abrazado. Amén. Satanás está obrando. Satanás está haciendo un gran trabajo en las vidas de las personas que no tienen a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está mi otra imagen. Cómo Satanás tiene al mundo, hermanos, en borracheras, en bailes, en pornografía, ahí en el internet, haciendo, hermanos, tantas cosas que no agradan a Dios. Y luego el mundo se pregunta, ¿por qué, si Dios existe, por qué pasan estas cosas? No se dan cuenta, no quieren entender que están siendo, hermanos, oprimidos por el diablo. Amén. Ese es Satanás. ¿Cómo tiene al mundo? Lo tiene abrazado. Amén. Pero ellos no lo ven, hermanos, no quieren entender. Satanás existe, hermanos, Satanás es real. Me llama la atención, hermanos, allá en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, hermanos, en el versículo 18. Pero antes, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo juntó 70 personas y que los mandó de dos en dos a predicar, hermanos, el Evangelio. Que en el versículo 17, hermanos, de Lucas capítulo 10, dicen que regresaron y dieron el reporte de lo que habían ellos ganado. Dice, aún los demonios se están sometiendo. Pero en el 18 le dice el Señor Jesús, verdaderamente yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué? Porque estaban haciendo la obra de evangelizar el mundo. Dice la palabra de Dios en el 17 que aún los demonios se estaban, hermanos, sometiendo. Pero Satanás dijo, mejor me voy porque me están robando el mandato. Pues voy a ver qué está, porque aún a mis achichicles que mandé se los están ganando. El diablo está obrando en este mundo. El diablo, hermanos, está trabajando tremendamente, hermanos, en este mundo. Entonces, hermanos, esa es la manera, esa es la forma en que Satanás, hermanos, manifiesta su opresión diabólica. También, hermanos, ahora vamos a ver quiénes son, más específicamente, quiénes son los oprimidos del diablo. Recuerden, estamos en el tema. ¿Qué tema? Los oprimidos del diablo. Amén. ¿Quiénes son los oprimidos del diablo? Ya vimos una lista, hermanos, de cómo está el mundo en caos, cómo ellos se han entregado, hermanos, a la desvergüenza, al pecado. Pero vamos, hermanos, a ver otros pasajes específicos de quiénes son los que son oprimidos del diablo. Y, hermanos, la principal obra o el principal objetivo de Satanás al tener al mundo, hermanos, en un caos, al oprimirlos, al presionarlos, al abusar de ellos, hermanos, es que el mundo no conozca nada de Cristo. Los quiere tener ciegos porque se los quiere llevar al infierno por la eternidad. Vean lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10.
Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que quién, hermanos? Los injustos. Cuando la palabra de Dios habla de injustos, se refiere a aquellos que no son santos, se refiere al mundo perdido. ¿No sabéis que los injustos, qué, hermanos? No poseerán, ¿qué? El reino de Dios. Ellos no pueden entrar al cielo. Y ese es el objetivo de Satanás, que nadie venga al conocimiento de la verdad, para que nadie vaya al cielo y todos se vayan al infierno. Ese es el objetivo de Satanás, llevárselos a que fueran al infierno. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, hermanos, heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los oprimidos del diablo? Aquí tenemos, hermanos, una pequeña lista. Efesios 5:5 nos habla casi sobre lo mismo. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Apocalipsis 22:15, hermanos, nos habla también de quiénes son estas personas que no entrarán en el cielo, porque están influenciados por Satanás, están oprimidos, hermanos, por el diablo. Y hermanos, pensemos a los males que conlleva un pecado. Aquí, hermanos, la palabra de Dios en Primera de Corintios nos da una lista, hermanos, de pecados, pero nos habla específicamente de personas que practican esos pecados. Y específicamente, hermanos, nos dice que esas personas no son cristianas, no son salvas, que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Pensemos, hermanos, un poco en el alcance de algunos pecados. Vamos a tomar, hermanos, por ejemplo, la fornicación y el adulterio que se mencionan aquí en estos versículos. Hermanos, fornicación y adulterio, hermanos, son acciones que conllevan a todos los pecados relacionados con la sexualidad. Amén. Eso es, así, hermanos, define la palabra de Dios estos pecados: fornicación y adulterio. Son a todos aquellos pecados que están relacionados con la sexualidad. Amén. Pero pensemos, hermanos, ¿cuántos abusos de niños y de niñas hay alrededor del mundo? Aún, hermanos, entre familiares. Amén. Fornicación y adulterio. ¿Cuántas enfermedades, hermanos? ¿Cuántas personas contagiadas de esa enfermedad tan horrible llamada SIDA? Por causa del pecado de qué? De la sexualidad. ¿Cuántos, hermanos, matrimonios no han sufrido, hermanos, un desenlace atroz, un desenlace sangriento, hermanos, donde hay golpes, hermanos, e incluso muertes por causa del adulterio, hermanos, de la infidelidad? ¿Cuántos niños, hermanos, están sufriendo traumas, hermanos, heridas en el corazón porque sus padres se divorciaron, hermanos, por causa de pecados relacionados con la sexualidad, hermanos? Y estos niños crecen, hermanos, y repiten la historia y los pecados de la sexualidad, hermanos, y sus consecuencias, y esto se vuelve, hermanos, un círculo vicioso, hermanos, se vuelve un círculo vicioso, hermanos. Ese es el engaño de Satanás. De esa manera Satanás está engañando al mundo, hermanos. ¿Cuánta tristeza conlleva eso? Amén. ¿Cuánta tristeza? Y el mundo se conmueve. El mundo se entristece y dice: ¿dónde está Dios? Amén. Eso es opresión satánica. Esta es la manifestación de la obra del diablo en este mundo. Amén. Otro ejemplo, hermanos, que menciona aquí Corintios: la avaricia.
avaricia es querer tener y tener y tener, hermanos. Pensemos, hermanos, cuántos hombres, hermanos, en los gobiernos, por querer alcanzar, hermanos, poder y dominio, hermanos, por la avaricia de conquistar el mundo, han generado guerras, hermanos, lo que conlleva a destrucción y muertes masivas. Luego nos pasan, hermanos, en las noticias, nos pasan en las redes sociales, hermanos, imágenes de niños muertos, de mujeres, hermanos, sufriendo, hermanos, y el mundo se conmueve y dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué pasan todas esas cosas? Amén. La borrachera, hermanos, cuánta violencia genera la borrachera, cuántas muertes, cirrosis, cuántos accidentes automovilísticos, hermanos, personas que han conducido, hermanos, en estado de ebriedad y han matado, hermanos, personas inocentes. Cuántas personas, hermanos, han muerto, cuánta esclavitud, hermanos, cuántos teporochos viven en ese pecado de la borrachera, hermanos, cuánta tristeza genera esto. Amén. Eso es opresión satánica, es la manifestación de la obra de Satanás en este mundo. Amén. Ya estamos casi por terminar. ¿Te has identificado tú como un oprimido del diablo? ¿Tú que me escuchas? Tal vez te has identificado como un oprimido del diablo. Tal vez estás padeciendo circunstancias que has sufrido, que han sido producto de la obra de Satanás. Y hermanos, iglesia, nosotros no estamos exentos de la obra de Satanás. Hermanos, el poder del diablo aún está obrando dentro de las iglesias. Dice la palabra de Dios que nos avienta los dardos ¿de qué? De fuego del maligno. Porque aún el diablo quiere conquistar los corazones de los cristianos. El diablo quiere destruir también a la iglesia de Dios. ¿Cómo va a destruir a la iglesia de Dios? Va a empezar tirándonos dardos. Sed templados, dice la palabra de Dios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y le tira dardos a Aurora, a Celia, a José, a Ricardo, a los dos Ricardos, a Alexis, y le tira dardos también a todos ustedes. Si han sentido los dardos de Satanás, hermanos, lo han sentido. El dardo del desánimo, amén. El dardo de la apatía, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? El dardo de la flojera, no, es domingo, es mi día de descanso, ¿para qué voy a ir a la iglesia? El pecado, el dardo, hermanos, de no ser responsables con nuestro cristianismo, de vivir en santidad, y tantos dardos que el diablo nos está tirando, hermanos, porque nos presiona, porque nos quiere atacar, porque quiere conquistarnos, porque quiere gobernar nuestras vidas. Y muchos cristianos están siendo oprimidos también por el mismo diablo. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, no lo vamos a leer, dice que no seamos engañados. ¿De quién? De Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y también otra traducción dice que no seamos aventajados. Él quiere tomar ventaja sobre cada cristiano, sobre cada creyente, porque quiere destruirnos. Pero debemos ser fuertes, hermanos. ¿Cómo podemos ser liberados de la opresión diabólica? Vamos a regresar, hermanos, ya estamos terminando. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. ¿Cómo podemos ser liberados de la opresión del diablo? Dice la palabra de Dios. Hechos 10.
10:38, y cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le dio Dios el Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo, ¿qué, hermanos? Bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Dice, hermanos, que el Señor Jesús es todo lo contrario de Satanás. Dice la Biblia, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nos quiere devorar, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos del diablo. Mi iglesia, aquí nos toca un trabajo también a nosotros, porque el Señor Jesucristo ya no está aquí en la tierra, pero ha dejado a la iglesia, hermanos, para que vayamos y les prediquemos a todas esas personas que están caminando sin Dios rumbo al infierno. Nosotros, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que Dios nos ha dado. Y tenemos que hacer el bien, hermanos, para rescatar a todos esos oprimidos del diablo. ¿Dónde está la iglesia? ¿Amén? Jesús es todo lo contrario de Satanás. Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Todo lo contrario, hermanos, a lo que ofrece Satanás, todo lo contrario a lo que ofrece este mundo, que es un caos. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ofrece una vida eterna, una vida abundante, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Jesús, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Amén. Que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Ya vimos, hermanos, cómo el mundo sufre, y ellos mismos se preguntan, bueno, ¿dónde está Dios? El Señor Jesucristo dice, venid a mí. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo busca. Amén. Y Él quiere encontrar a todas esas personas que no tienen a Cristo. Dice que vino a buscar, ¿y qué, hermanos? A salvar lo que se había, ¿qué? Todo lo que el diablo ha destruido, todo lo que Satanás ha dañado. Dios, hermanos, a través de Jesucristo le quiere dar vida, lo quiere rescatar, lo quiere salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Como conclusión, hermanos, vamos a leer versículos, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y que, hermanos, y predicando el evangelio del reino. Ese es el trabajo, hermanos, que ahora le toca a la iglesia. Amén. De ir, hermanos, de rodear todo el latito, de
enfermedad y dolencia en el pueblo. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos el poder de llevar salvación a las almas que están perdidas, a este mundo que está hecho un caos. Dice el versículo 24: y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos. ¿Y quiénes? Y los endemoniados. Hermanos, el mundo está endemoniado, está influenciado por esas fuerzas demoníacas, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos. ¿Y qué, hermanos? Los sanó. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Amén. Iglesia, tenemos un gran trabajo, tenemos una gran encomienda. Amén. El mundo está hecho un caos, el mundo no conoce de Dios, no quiere nada de Dios. Pero dice nuestro texto, hermanos, cuanto a Jesús de Nazaret, al cual Dios le llenó del Espíritu Santo y de toda potencia, y anduvo, dice que ¿qué? Anduvo, dice que no estaba en la iglesia sentado, amén, no venía nada más cada domingo, cada miércoles, amén, dice que anduvo trabajando, hermanos, en la obra de evangelización, anduvo haciendo el bien. Bienes. Ese es el trabajo que ahora le toca a la iglesia, y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Dice la palabra de Dios: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Con cabezas inclinadas, hermanos, ojos cerrados, vamos a orar. Bendito Señor Dios Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú cada día nos hablas a través de ella, a través de tu Espíritu Santo. Y Padre, ayúdanos como iglesia, como cristianos, a entender que este mundo, Señor, se está perdiendo, que este mundo, Señor, está hecho un caos, que Satanás, Padre, está haciendo una gran obra en la vida de las personas que no te conocen. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros también a entender, como hijos tuyos, como cristianos, como iglesia, Padre, que tenemos un gran reto y que debemos, Señor, seguir tu ejemplo, que debemos hacerle el bien, Padre, a esas personas y rescatarlos, Señor, de la opresión diabólica, porque tú estás con nosotros y porque también nos has dado el Espíritu Santo, nos has sellado, Padre. Guíanos, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.